Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo, como siempre, @bibliotequeando en las redes. En esa cuenta pueden conseguir todo tipo de información sobre este concepto de aprender a través de los libros, culturizarnos a través de la literatura, la historia, y los grandes autores y pensadores. Hoy quiero hablarles de esta gran conversación que vamos a tener con Frank Baez. Por supuesto, antes de arrancar, quiero que recuerden que tenemos el club de lectura en Patreon, donde pueden conversar conmigo y el resto de los integrantes del club mensualmente. El blog, donde yo escribo en Substack distintas opiniones sobre mis lecturas o conceptos que yo les enseño que quizás no menciono en el podcast. Por supuesto, acceso a las distintas plataformas de podcast, el canal de YouTube, donde pueden suscribirse y continuar apoyando a Biblioteca. Pero vayamos al punto de hoy, que es discutir y conversar con un poeta. Algo, primera vez que hago eso en este podcast, muy emocionado de traerles este concepto a ustedes. Frank Baez es un poeta dominicano de Santo Domingo, nacido en 1978. En el 2017 fue incluido en la lista de Bogotá de los mejores escritores latinoamericanos de ficción menores de 40 años. Tiene un ritmo bastante relajado, casi impulsado por la prosa. Tiene aspectos hasta de comedia, de drama, muy parecido a lo que es la cultura pues latina, específicamente la caribeña. Además, Frank es un poeta escénico, un artista de la palabra hablada. Sus lecturas a menudo incluyen teatro, sonidos generados por computadora o por una banda de música en vivo, porque Baez también es uno de los cantantes del colectivo dominicano El Hombrecito, que han lanzado 3 álbumes hasta ahora y esas canciones usan poemas de Baez como letra. Ha publicado múltiples poemarios, cuentos, obras de no ficción. Su colección de cuentos Pégales tú a los psicoanalistas ganó el premio de cuentos de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. También obtuvo con postales el Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña y su trabajo ha sido traducido a más de 10 idiomas. Además, en este episodio vamos a tener la dicha de poderlo escuchar recitar uno de sus poemas para que conozcan así más personalmente su trabajo. Un poema que de hecho yo escuché en persona que me llamó mucho la atención, por eso le pedí que lo leyera en este episodio. Así que sin mucha más introducción, el poeta Frank Baez. Bueno, Frank, mil gracias por venir, que te tengo envidia de la buena, porque yo estoy aquí en un día caluroso en Houston y tú en Dominicana. Creo que Eh, mejor que yo. Nos vimos hace poco, la gente probablemente no va a saber esto, pero nos vimos hace poco, hace un par de semanas, si no me equivoco, en Houston, que viniste a recitar un poemario que me gustó muchísimo, aquí en una casa de literatura. sí. Contaste un poco de esa historia, me pareció muy interesante, pero quería que la gente supiera quién es Frank Baez, el poeta, pero cómo la persona Frank Baez se convierte en el poeta Frank Baez. Primero, darte las gracias, Ricardo, por la posibilidad de participar en tu programa. Y, y bueno, imagínate, sería largo empezar a explicar, pero nada, uno empieza por la curiosidad. En mi casa habían libros. Mi papá tenía eso, la biblioteca, que siempre fue el lugar más interesante de la casa. Yo soy viejo y no había internet todavía cuando yo era niño. Entonces la biblioteca estaba llena de enciclopedias, qué sé yo, mapamundis. Y de hecho los libros eran como eso, como un lugar de viaje, un lugar que era como una máquina de tiempo también, porque tú podías interesarte en la Grecia antigua, los inicios de la civilización en África, en Egipto, etcétera, etcétera. Entonces era como un sitio de viaje, ¿no? Y de ahí yo creo que vino mucha esa influencia. Ya con el tiempo sí, ya empecé a publicar y a escribir y también a leer con mayor detenimiento y yo diría que sí, que tengo muchísimo tiempo involucrado de alguna manera y tratando de desarrollar una carrera literaria. Suena raro eso de carrera literaria. Suena súper raro porque realmente, a diferencia de otras carreras, en cuanto a la cuestión monetaria, en cuanto a la cuestión incluso de tiempo, porque la literatura no es progresiva como se pudiera pensar, no es como que a medida que tú lees más libros, mejores te van a salir las cosas, o a medida que tú le metes más trabajo a lo que estás haciendo, te va a salir mejor. Puede que sí, pero en realidad hay cosas que dependen totalmente del azar, de lo fortuito y de la magia, ¿no? Y sobre todo cuando uno hace poesía. Eh, a veces uno se puede pasar 20 años sin escribir nada y en una semana puede escribir un poema que ya con ese poema basta, ¿verdad? Entonces es muy extraño el proceso de la poesía.
Hay un poeta que me interesa mucho, Fernando Pessoa, que tenía esos arrebatos poéticos, que empezaba a escribir en la tarde y acababa en la mañana y escribía 20 poemas así, con ese arrebato poético, ¿no? Mm. Entonces la poesía es muy extraña en cuanto a pensarla como carrera, ¿no? Pero un principio yo te diría que sería en esa biblioteca, ¿no? En esa biblioteca de la casa y luego lo que hace todo el mundo, mandando a concursos, publicando en revistas, eh, tratando de mover los libros en editoriales y en lecturas. Yo diría que así, como todo el mundo, de a poquito uno va gestando su trabajo, sí. Y contaste esa historia que me gustó mucho, que fue que estabas viendo cómo promocionar no solamente Frank Baez o tu trabajo, sino la Ujú. literatura, la poesía en general. Y conseguiste un nicho interesante ahí en tu tierra, que fue la música. Ah, ¿Cómo llegó eso a suceder, combinar esas dos cosas? claro, claro. Como tú sabes, nosotros somos muy musicales. Sí. O sea, el Caribe y la música, y yo dije lo performático también, el baile, está muy presente en nuestra cultura. Yo diría que en toda la cultura, pero nosotros tenemos una tradición muy fuerte y que lamentablemente también se contrapone con la cultura libresca. Pese a que hay una gran cultura libresca, pero por lo menos en Santo Domingo, en ese momento en que yo empezaba ya a publicar mis cosas, no teníamos una editorial grande, no habían lugares donde ir a presentar los libros y también muchos de esos espacios estaban ocupados por las generaciones anteriores a la mía, entonces no, uno como joven no tenía posibilidad, ¿no? De dar a conocer su trabajo en ese ámbito. Entonces, al final fue encontrar como nuevas posibilidades, ¿no? Hay una cita de Walt Whitman que él decía que para que existieran grandes poetas se necesitan grandes audiencias, ¿no? Entonces yo y tenía un amigo que se llama Homero Pumarolo, un gran poeta de acá, dominicano, decíamos, wow, no, nos freímos, nos jodimos porque audiencia no tenemos ninguna. Pero también entendíamos la cita un poco en el sentido de que hay que crear esa audiencia, ¿no? De Mm, que hay que buscar ese público. Y fue también como una especie como de tarea evangelizadora, en el sentido de que empezamos a leer un montón de sitios y empezamos a darnos cuenta de realmente cómo que funcionaba, ¿no? Y en eso me acuerdo que una de las cosas que hicimos fue, bueno, si la gente odia el término poesía, porque en el colegio le ponían a leer a poetas súper aburridos, que no entendían por el contexto, por la referencia, imagínate poetas del siglo XIX que te hablan en un lenguaje muy engorroso, para mm, un muchacho de 14 años resulta como muy ajeno a eso, ¿no? claro. Entonces, mucha gente se queda con esa referencia poética, ¿no? Y cree que la poesía es eso. Entonces, una de las cosas que hicimos para tratar de acceder a esa audiencia fue cambiarle el nombre a lo que estaba, a la misma lectura de poesía y empezamos a pensar en el nombre de spoken word, ¿no? Mm, Entonces el spoken word, y también me acuerdo que en vez de poner los nombres de nosotros, Homero Pomarolo y Frank Baez, pusimos como un nombre enigmático de que decía el hombrecito is back. Entonces me acuerdo que hicimos una afiche muy particular y entonces lo hicimos en un bar. Y lo más extraño de todo es que pese a que nadie iba a recitarle de poesía en Santo Domingo, ni se interesaba por eso, cobramos la entrada. Entonces eso se convirtió como en una especie de truco publicitario mercadológico exitoso porque el sitio se llenó de gente y nosotros nos llenamos los bolsillos de dinero. Y nos dimos cuenta del potencial que había y sencillamente poco a poco se fuimos añadiendo música, al principio incidental y poco a poco se fueron convirtiendo en composiciones y eso derivó en una banda que se llama El Hombrecito y a esta altura tenemos 3 discos y bueno, y se ha ido desarrollando el trabajo a través de los años. Hemos hecho presentaciones en todas partes, hemos estado en Estados Unidos, en Europa,
en otra parte del Caribe, o sea que ha sido como un proceso que se fue desarrollando de una crisis, ¿no? Que era la Mm. crisis editorial y esa poca posibilidad de difundir el trabajo de uno, ¿no? Y así como de igual manera te puedo decir que en la época cuando me acuerdo cuando salieron los blogs y cuando empezaron todas las redes sociales, también uno se abocaba a eso como posibilidad. O sea, depender de un editorial para desarrollar tu trabajo, esperando sentado en tu casa que te vengan a buscar porque tú eres un gran artista, etcétera, etcétera, realmente te hace perder tiempo. Y yo creo que en la literatura lo que nos falta es tiempo, porque la vida es breve y si queremos desarrollar la obra tenemos que hacerlo. Y hay una cosa que yo siempre he recordado, o sea, muchos de los artistas y de los escritores que siempre me han interesado, muchos llegaron a publicar muy poco en vida. Mucha de su obra se publicó a la muerte. Mm. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo, pese a que quizá la industria editorial no esté a tu favor en el momento, pero quizá en el futuro esté. Pero sí seguir trabajando, sí desarrollando las inquietudes literarias y todo eso, porque no se puede perder tiempo. A mí me encantó esa historia de la música. Dijiste dos cosas que dijiste que me llamaron la atención. Uno, de la, que la poesía no... Muchos jóvenes se apartan de ella creo que ni siquiera conscientemente, sino como dices, la escuela te enseñan algo del siglo XIX que no va a conectar con la audiencia. Creo que la literatura en general comete ese error, creo yo, académicamente, no solamente la Ujú. poesía. Yo siempre doy el ejemplo de la música de yo de joven escuchar una canción que se llamaba, que era de música urbana. Se llama Para un Julito Maraña, que aprendo, a través de esa canción es que aprendo que existe Juanito Limaña, de Héctor Lavoe. Sí. Pero es que yo primero me tocó mi versión, vamos a decirlo así, de Claro, mi generación, y después sí. llegué a la Y después anterior. llegaste a la otra. Sí, pero Correcto. también el proceso es muy misterioso. A veces uno no sabe realmente. Porque mira, yo he dado talleres, yo me acuerdo una vez con un amigo, dimos unos talleres de poesía y percusión aquí en unos batalles, que son estos lugares bien pobres, que es donde hay sobre todo inmigrantes haitianos aquí en la República Dominicana. Y Ujú. se han convertido en pueblecitos, ¿no? Que era donde venían a realizar la zafra, los inmigrantes haitianos en una época, ¿no? Pues en estos batalles nosotros fuimos a dar un taller de poesía y percusión y lo que se nos metió en la cabeza fue enseñar poesía negroide, o sea, Nicolás Guillem, Manuel del Cabral, Pales Matos, ¿verdad? Que son grandes poetas y tienen una propuesta interesantísima. Y también mucha de esa poesía que tiene que ver con identidad y eso, porque también son sujetos que nosotros llamamos rayanos, en el sentido de que no está muy claro si son haitianos, si son dominicanos, y se consideran otra cosa, lo que a mí me parece que es poderoso e interesantísimo. Mm. Eh, entonces jugaba mucho con eso de la identidad. Sin embargo, yo me acuerdo que al mismo tiempo, además de que le dábamos esos poemas, ¿no? Que tenían ese fin didáctico de alguna manera, yo me di cuenta que el poema con que más reaccionaron fue un poema de Vallejo que yo leí. Perigia, creo que se llama, y ese famoso poema que dice, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, y que termina, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, grave. Cuando yo dije esos versos, los muchachos quedaron, se hizo un silencio, se hizo como esa extrañeza que da la poesía, todo el mundo se cruzó de brazos, hubo como esa rareza. Y yo dije, wow, aquí fue, esto fue. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a dar los talleres los jueves y los viernes. No, sí, los miércoles y jueves. Entonces cuando me tocó volver el otro miércoles, yo me acuerdo que me apié del vehículo y todos los niños, te digo como 20 niños me rodearon y me preguntaron, ¿por qué ese señor dijo, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo? ¿Qué es lo que él quería decir? Entonces yo dije, no, ya, eso, esa es la poesía. Y esa fue la manera en que yo le llego a la poesía. Y fíjate, pese a que habíamos pensado que bueno, que este tipo de poesía es que el mal le va a gustar, tal cosa, ¿no? Le llamó la atención eso. Algo fortuito, yo lo leí por casualidad. Entonces, a veces la poesía, yo entiendo que sí, que hay que tratar de encontrarle cuál puede ser esos poemas que estén más relacionados con la cuestión de la época,
¿verdad? Pero a veces uno se sorprende cuáles son las cosas que enganchan, ¿no? Y eso es lo interesante de la literatura, que como te decía, tiene mucho de magia. De pronto hay un poema del siglo II antes de Cristo, que es el poema que lo va a volar la cabeza, ¿no? Y esa es la magia de la poesía. A mí me encanta cuando se establecen esos diálogos a través del tiempo y con sujetos tan distantes, ¿no? Un Mm. sujeto que crece en esas condiciones, en ese batey, ah, que se conecta con un Vallejo que creció en, en el Perú y que te tuvo esa vida tan particular, cómo se conectan, ¿no? Y así, cómo se pueden dar esos vasos comunicantes, que me parece que te da a entender eso, de que al final todos somos lo mismo, o sea, somos humanos, sencillamente. Eh, y eso a mí sí que me parece hermoso. Entonces, sí, yo quisiera, o sea, no creo que debiera existir una fórmula. Lo que sí debiera haber es como una especie de experimento, ¿no? De Claro. constantemente estar buscando qué puede ser lo que atrape a un grupo, lo que atrape también la particularidad. Acuérdate que leemos poesía no para todos, no para el grupo, sino para cada uno, Ujú. para cada una, ¿verdad? Entonces, sí. En, en la época de la oralidad, preescritura, no, Ujú. yo recuerdo leer una entrevista de Borges que él hablaba de que la poesía era el lenguaje original, ¿no? La manera original de relatar una historia, por Sí. cuestiones de, en parte por memorizar, ¿no? Por supuesto la famosa historia de la Ilíada y de la Odisea, todas estas prosas que se cuentan en ese estilo, con ese tempo, Ujú. para memorizar la historia, pero Ah, que probablemente la historia se contaba, se modificaba verbalmente acorde a la persona que te estaba escuchando. La poesía era mucho más individual en ese sentido. Con un mensaje puede ser colectivo, un mensaje puede ser mucho más universal, pero el uno a uno creo que es lo que hace que alguien... ¿Qué dijo Vallejo? Como que dijo una verdad muy cierta y la poesía tiene esta particularidad de que a veces parece ser como si fuera una verdad externa o superior, ¿no? Que cuando consigues algo, una frase que te llega, un verso que te llega, siento que impacta más que hasta una propia cita de, digamos, un libro, una historia. Tiene una cierta magia en ese aspecto, como dijiste. Em, en ese tema, ¿será que este es el buen momento para atrevernos a leer aquí rapidito tu poema que me llamó la atención porque em, me recordó a otro poema y ya hablaremos de eso, pero ajá. En la Biblia no aparece nadie fumando. Bien, en la Biblia no aparece nadie fumando, pero ¿qué tal si Dios o los que escribieron la Biblia se olvidaron de agregar los cigarros? En realidad, todas esas figuras bíblicas se pasaban el día entero fumando, al igual que en los 50 en que se podía fumar en los aviones y hasta en la televisión. Y yo imagino a todos esos gloriosos judíos llevándose sus cigarrillos a los labios y expulsando el humo por las narices en lo que aguardan por sus visiones o porque Dios les hable. Imagino a David tocando el arpa en un templo lleno de humo. A Abraham fumando cigarro tras cigarro antes de decidirse a matar a Isaac. A María fumando antes de darle a José la noticia de que está embarazada. E incluso imagino a Jesús sacando un cigarro de detrás de la oreja y fumando para relajarse antes de dirigirse a las multitudes reunidas en torno suyo. Yo no soy un fumador, pero a veces me vienen ganas y fumo, como en este instante en que miro la lluvia caer tras la ventana y me siento como Noé cuando esperaba que pasara el diluvio y se la pasaba de arriba a abajo por toda el arca, buscando dónde había puesto esa maldita cajetilla. Muy bueno ese poema. Yo en el podcast yo hablé de lo que nos escuchan se lo van a recordar, un poema de Borges que se llama Cristo en la cruz y era un poema probablemente con mensajes mucho más políticos, pero Ujú, uno de los mensajes principales es que él bajó de la cruz a Cristo en el sentido que lo convierte en Josiah, en Jesús, recuerda la humanidad de la persona, el hombre ujú. que vivió algo, ¿no? Porque esa historia, en términos religiosos, es, bueno, digamos un dios, es casi un mito sucediendo, y después lo baja él en el poema Alguien Humano. Y tu historia
No, claro, porque no estuvieran fumando estas personas en esa época, ¿no? Son seres humanos como todos los demás de la época. Eh, Exacto. estaban lidiando con eso y te iba a preguntar, ese poema, pues después para que me hables de tu poesía en general, ¿la inspiración viene por ese, por ejemplo, por un tema en específico o Ah, es simplemente viene y ya? sí, sí, no, y es muy... a veces se habla de eso de que la poesía viene del pueblo y va al pueblo, ¿no? Mm, O sea, en este caso yo me acuerdo que fue un... cómo le dicen a esto? Como una especie de, no sé si pastor evangélico, porque no era un predicador, ¿no? ok. Un predicador que estaba en una esquina y que en un momento ve a unos jóvenes que están fumando y dice, en la Biblia no aparece nadie fumando. Como que está mal. Fue como un poco eso, de que él decía que como en la Biblia no aparece nadie fumando, no podía fumar. Era como que no fumen por eso. Entonces a mí me llamó mucho la atención y yo dije, pero ¿qué tal si sí? Y el Mm. poema surge un poquito así, surge de mucha experiencia y a mí me llama mucho la atención que una vez lo leí y mi mamá dijo que mi papá era muy fumador y dijo que un poco le acordaba a mi padre también. Entonces hay como algo de eso, del cigarrillo y bueno, y claro, y la ironía, el juego con el humor y todo eso. Pero sí me acuerdo que vino de una referencia así como de un predicador en la calle, de esto que dicen muchas cosas. Porque es que yo creo que también hay que prestar oído a, cuando uno sale, prestar oído, la poesía está ahí. O sea, muchas de estas cosas suenan absurdas y humorísticas, pero de pronto tú lo piensas un poquito y te queda, wow, aquí hay una potencia, hay algo misterioso aquí, ¿no? Hay algo como que tiene una relevancia grandísima. Entonces hay que prestar oído un poco a la calle y oír la gente, y pese al disparate, pese a lo extraño que pueda parecer, a la extrañeza y todo eso, también hay algo ahí de literatura, de poesía, de construcción mítica, ¿no? Entonces sí, a mí me pasó un poco eso y me pasa muy, con mucha frecuencia, ¿no? ¿Será que te puedo pedir si hay algún poemario o algo que quieras leer que sea de lo que vas a publicar recientemente, algo que quieras como que promocionar a los demás? Ah, no, claro. Y lo vale otro tono, vamos, este es un tono más íntimo. Se llama Desarmando la biblioteca de mi padre. Duele mucho desarmar una biblioteca, ser consciente de que estás destruyendo lo que el amor, la paciencia y el rigor unió. No hay nada más triste que bajar un libro de un estante, meterlo con otros en el fondo de una caja y sellarla por meses, tal vez años. Todos esos volúmenes que fueron deseados y amados y que no volverán a ser leídos con la misma entrega y el mismo entusiasmo. O quizás sí, pero a mí me gusta pensar que los libros extrañan el olor de mi padre y la manera en que él los tocaba y subrayaba. Quien toca los libros ahora soy yo, y no para leerlos, sino para meterlos en cajas, esa cincuentena de cajas amontonadas por el apartamento como urnas funerarias. Llevo 2 semanas concentrado en esta tarea sepulcral, yo que había supuesto que la biblioteca quedaría para toda la eternidad en el cuarto trasero del apartamento de mis padres. Incluso fantaseé que vendrían en peregrinaje sociólogos e investigadores de todas partes del mundo a tocar sus libros, que la biblioteca sería una especie de santuario, pero aquí me tienen sudando, rompiéndola en pedazos, metiendo los libros en cajas que una vez cobijaron juguetes, cervezas, latas de aceite. Alguien me propuso regalarlos o donarlos a bibliotecas, pero tuve pesadillas recurrentes en que los maltrataban, les rompían el espinazo y que quedaban relegados al olvido, tosiendo como asmáticos por el polvo que tragaban, abandonados a su suerte en los confines de una amarga biblioteca universitaria. Así que los sigo guardando en cajas y cada vez quedan menos libros en los estantes y dentro de poco estarán vacíos. Entonces vendrán por los estantes, pintarán las paredes y colocarán el abanico, la cama y la almohada. No he oído. Cada quien interpretará esa forma diferente. Te voy a preguntar cuál fue tu mensaje específico, pero yo tuve mi versión de eso, mi biblioteca en Venezuela.
yo la perdí para siempre. Cuando nos fuimos de Venezuela, la familia, eso se quedó allá, no Claro, tuvimos, vendimos todo y no. Siempre tengo mi primera experiencia con la biblioteca con la lectura fue en mi casa, se sintió algo muy privado, con algo muy, como si fuera mío, ¿no? Después que me di cuenta que esto era algo de todo el mundo, pero al principio sentí eso y hay un paralelo con la historia que relataste. Eso me imagino que lo escribiste. ¿Tu padre, eso lo contaste post sí, fallecimiento? sí, sí, mi padre falleció y sí, yo he escrito ya varios poemas. De hecho, tenía un libro anterior que llamaba Llegó el fin del mundo a mi barrio, que Mm, trataba ese tema, era como un tono elegiaco y era como que el barrio y mi padre pasaban, tú sabes, el barrio por cuestiones de gentrificación se mm, transformó totalmente y también con la partida de mi padre cambiaba. Y entonces, pero siempre estaba la biblioteca ahí, yo le tenía como fe, pero entonces cuando me fui a Texas, yo tuve que desarmarla. Mi madre tiene Alzheimer, entonces necesitábamos el espacio en la casa. Ahora tiene unas enfermeras que la atienden, entonces había que hacerlo, ¿no? Había que desarmar la biblioteca, como dicen, porque no, toda esa quimera, ¿no? Como dice el poema, sí. no iban a ser posible. Y, y sí, al final, al final fue eso, y al final, aunque no lo pensaba, el poema, como que en un momento se me ocurrió, lo escribí, después lo revisé y le hice otra reescritura, pero nunca lo pensé como que iba a ser, eh, o sea, que le iba a dar título al libro Claro. y que iba a ser como ese cierre. Yo lo veo como, también ese libro lo veo como una especie, es un libro, es como una especie como de cierre de eso. Hay una canción ahora, Nick Cave acaba de sacar un nuevo disco y tiene una canción en que dice que llegó el tiempo de la alegría después de tanto sufrimiento, ¿no? Entonces yo siento también que Mm. quizá en la cosa que estoy escribiendo ya estoy buscando otros temas, pero necesitaba cerrar con eso y creo que el gran cierre, el gran broche fue desarmar esa biblioteca, ¿no? Fue un gran broche un gran cierre para mi vida, Claro. doloroso, pero hay que hacerlo y ese es como mi homenaje, ¿no? Sí, lo que ellos, lo relataste aquí, aquí en Houston también, y fue como la Mm. biblioteca era tu padre al mismo tiempo, sentí yo, como que era Yeah. también desarmándolo lo que fue vivir con él, o sea, esa experiencia, pues, de tenerlo a él en tu vida Ah, no pasar la página del modo negativo, sino ahora viene una nueva etapa, vamos a decirlo así, ¿no? Y como que cerrar, no sé si, no creo que sea heridas, sino cerrar etapas y empezar unas nuevas. sí, no, y además de que es como tú dices, una metáfora, ¿no? Porque al final eso de desarmar una biblioteca también es como una metáfora. Los libros tienen un significado grandísimo. Yo no sé cómo se van a hacer más adelante, cómo va a ser la cultura. Quizá van a ver otras cosas, otros referentes, pero esto de los libros tienen una potencia que otra cosa no tiene, en el Mm. sentido de que tú sientes la presencia del que lo atesoró en su momento, como comenta el poema, ¿no? Tú no Vol- lo puedes sentir mucho con la cuestión digital, ¿no? Ujú. La cuestión digital es muy unipersonal, ¿no? No tiene esa relación con... Y a mí la relación con los objetos es muy importante, palpar, oler, tocar, tú sabes, es muy importante. Entonces, desarmar una biblioteca sí tendría siendo también como una especie de metáfora, no sé, de construcción, que es una palabra que gusta mucho, esa palabra eh, Está de moda. de la actualidad, de Derrida, ¿no? Ujú. De eso, de Yo, esa época del postestructuralismo. Entonces, sí, desarmar es un poco también eso, de, de deshacer, pero que no implica a destruir, ¿no? correcto. Sino replantearse algo, ¿no? En- Yo enten- pienso que es un poquito así. Yo creo que es más entender los elementos de la totalidad de algo. Creo yo es Claro, más lo que yo entiendo, por lo menos. Porque
Recuerdo a Borges también decir, por alguna razón se me vino a la mente ahorita, pero Borges decía que yo ni siquiera sé si existo, creo que soy todos los autores que he leído, ¿no? Dijo así, como que Sí, soy parte de todo lo que han sido las experiencias. La frase es más larga, después habla de mujeres con las que he estado o personas que he conocido. claro, claro, No, todo claro. esto te forma y al ser tan parte de lo externo, dudas de tu interno y recordé eso escuchando tu poema porque es como la biblioteca de mi padre, bueno, por eso muchos de esos libros formaron parte de la identidad de tu padre o formaron parte del trabajo de tu padre, ¿no? de tu infancia, todo esto, y creo que es parte de tratar de entender qué fue que estaba ahí, que formó parte de mí también, ¿no? En tu Sí, caso. exacto, sí, no, bien. No, de acuerdo con lo que dice, lo explicaste bien. Sí. Y, y yo, ¿crees que eso, o sea, se manifestó en ti o tienes ese oído en parte porque, bueno, la cultura caribeña tiene esa mezcla de poco de, digamos, eh, la época colonial combinado con lo coloquial, tú has dicho lo violento, me acuerdo que mencionaste del Mar Caribe, como que la Ujú. combinación de una cultura muy única, para mí la más, esa palabra mágica, no sé si es, va a interpretarse de la misma manera para todo el mundo, pero con un poco más de magia que el resto de Latinoamérica. Em, Sí, ¿Crees a mí, que... claro, a mí me gusta pensar eso porque yo soy de aquí. O sea, y yo creo que una de las cosas, sobre todo cuando uno escribe, tú tratas de que tu entorno sea el entorno más importante que haya existido jamás, ¿no? Que tenga la mayor potencia y todo eso. O que tenga la particular, que sea especial de alguna manera. Puede que sea el pueblo más feo Ujú, del mundo, pero el pueblo más feo del mundo. No es el ujú, segundo pueblo más feo del mundo, sino el primero. Tú sabes, entonces tú realzas un poco ujú. esos aspectos. Entonces a mí, claro, venir de acá, tratar de entender la cuestión cultural y todo eso, me parece fenomenal. Eh, y también evitando los clichés, tú sabes, porque mucha gente cuando piensa en el Caribe se va como a todos estos lugares comunes, ¿no? Ujú. Y estamos hablando de una zona que se caracteriza por un montón de aspectos distintos, no es solamente, no se queda algo como en la música, en el baile o en las Correcto. corredoras, tú sabes, sino como que aquí de pronto tú tienes, eh, aquí, qué sé yo, en Cuba tú tienes uno de los mejores ajedrecistas que hayan existido en la historia, tienes científicos acá, tienes economistas que han ganado premio Nobel, o sea, una región que tiene una diversidad grandísima, que no solamente se queda en lo que, quizá en lo que más se resalta, ¿no? Que son ciertos aspectos, pero hay mucho, hay mucho. Yo sí lo veo como el Caribe, lo veo como una especie como de continente fragmentado, ¿no? Pero en última instancia continente. Y, pero un continente sobre todo extraño, que está muy alejado, pese a que está muy cerca, está muy alejado. Pese a que tenemos muchas cosas que nos unen, al mismo tiempo tenemos un montón de cosas que nos separan, ¿no? Correcto. Entonces, y yo creo que eso, volviendo a tu pregunta, sí le infunde como magia, le infunde como extrañeza y le infunde como algo de especial, ¿no? No, porque, Yo, yo creo que, o sea, yo voy a decir, me voy a meter en el ajá, Caribe, porque no todas partes de Venezuela son caribeñas. Ciertas partes de claro, Venezuela son caribeñas, claro. ciertas partes de Colombia son caribeñas, la costa, por supuesto, Ajá. pero no puedes decir que, digamos, toda Venezuela es caribeña. Pero por supuesto la cultura tiene mucha influencia y lo que es la costa venezolana es Caribe. Pero la, l- siempre he sentido que, y creo que seguramente tú sabes esto, porque eres dominicano, es más fácil para ti visitar Miami o Nueva York que visitar Caracas. Y es más fácil para mí ir a cualquier otra parte de Estados Unidos, desde Venezuela. Claro. Venezuela es un caso aparte ahorita con la situación, pero Sí, digamos sí, sí, claro, en claro. momentos normales es más fácil ir de Lima a Nueva York que de Lima a Santo Domingo o a San Claro. Juan o, por Mm. supuesto a La Habana, Cuba también siendo otro escenario. Entonces, se ha mantenido ahí próximo, exporta mucha cultura, exporta mucho arte, por lo tanto hay una conexión, pero no hay, la gente lo visita en el resort de Punta Cana, pero no visitan de Claro. verdad.
lo que es no, el centro de Santo Domingo, la cultura, Ah, eh, y creo que eso le da su toque original. En la literatura del siglo XIX, con Rusia tuvo para mí ese mismo componente, todos esos grandes que ellos, autores de la época. Rusia en verdad estaba separada del resto de Europa. Y, todavía Rusia no te habla inglés, todavía Rusia es un país bastante como nosotros, somos nosotros y el resto no nos importa. En parte por cuestiones geográficas, políticas, estaban totalmente apartados del resto. Y el mundo está en una dirección y ellos van como que ahí en paralelo, pero un poquito más atrás. ¿No? Como que mantienen un poco su idiosincrasia. Y para bien o para mal, eso crea su propia manera de mm. hacer las cosas. Y creo que el Caribe tiene eso. Sí, sí, aquí yo escribí un texto que se llama En el Caribe, los caribeños no conocemos el Caribe. Y es un texto porque yo parto de la pregunta caribeña por excelencia, de cuántos países del Caribe tú conoces. Y generalmente la gente te menciona dos, te menciona tres, quizás te menciona cuatro. Y el que más te menciona es porque lo recorrió a través de crucero. Entonces la mejor manera de recorrer el Caribe, y es triste y antipoética y cruel hasta diría, es a través de un crucero. O sea, es muy imposible, es imposible que alguien tenga tanto dinero para moverse de Claro. avioncito, de avioneta en avioneta a través de las diferentes islas del Caribe. Entonces, la región está totalmente incomunicada en el sentido, de nuevo te digo, en el sentido de que la gente pueda moverse y todo eso, porque cuesta mucho, sale muy caro y quizá quien pueda hacerlo lo hace por cuestiones turísticas o porque trabaja en el área de turismo, pero es muy difícil. Y no solo eso, porque quizá tú puedas tener la plata para hacerlo, pero necesitas visa para entrar en muchos países. Ujú. A mí me manda una chica que quería que yo hiciera un reportaje sobre Isla Caimán y pensando que yo vivía cerca y que sale súper barato, que lo haga un dominicano, ¿verdad? Y cuando yo le dije, bueno, sí, yo puedo ir, pero mira, yo necesito sacar la visa británica y le mandé cuánto costaba y después le expliqué cómo son los vuelos y cosas y Sí, ya lo dejó ahí. nunca salió nunca salió del trabajo porque realmente es una región muy complicada, muy difícil. Pero yo creo que el primer paso es sencillamente entenderlo y tratar de alguna manera acercarse, pero un poco también entenderlo y entender cuáles son nuestras debilidades. Y esa es una de nuestras debilidades como región, ¿no? Eh, y que nos hace totalmente desconocidos. Y yo no sé, o sea, me pareció horrible, porque si comparamos esta región con Europa, que tú puedes recorrer gran parte en tren sin ningún problema, eh, ¿qué se gana, qué se pierde, no? ujú. Entonces, es súper complicado. Pero, nada, como tú dices, al final, y a mí lo que me parece sorprendente es que también al mismo tiempo nos, o sea, nos comuniquemos de esa manera tan, pese a esa distancia, para decirlo de alguna manera, nos comuniquemos de esa manera tan efectiva, de manera que constantemente estamos dialogando, sea en términos musicales, sea en términos literarios, pese a la diferencia de lengua, pese a la heterogeneidad que hay en la región, siempre hay una especie como de diálogo, como un diálogo, como una especie de corriente subterránea que lo Ujú. une todo, que une todo, digamos, todo ese mar lingüístico, ¿no? Que lo une. Entonces eso a mí me parece impresionante porque lo ve en la música, como la música va viajando, como un género empieza en un sitio y va mutando a través del Caribe y se va convirtiendo en diferentes cosas, dependiendo de dónde tanto el lenguaje como la cultura lo toque, cómo se va transformando. Pero también pasa en la literatura y también pasa en el arte visual. Entonces hay una relación ahí que es poderosa. A eso también tú tienes que incluirle la misma diáspora, o sea, Ujú. todas las personas que viven fuera, que de alguna manera también aportan a toda esta riqueza cultural, a todo este mestizaje, todo este criollismo que es la región. Entonces, constantemente la región se va renovando, se va transformando y bueno, pero yo creo que una de las regiones más ricas del mundo. Pero de nuevo te digo, yo soy de aquí, por eso lo voy a decir. O sea, no me Claro, pueden, no no. me pueden hacer mucho caso. Creo que no estamos diciendo que
no lo estamos diciendo en tema de superioridad, sino de único, que es diferente, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Sí, En ese pero aspecto. también tú te vas a otro sitio y te van a decir que es único. Pero bueno, No, está no, bien. claro, claro. Todo lugar es único. Estamos resaltando Claro, las cualidades claro. únicas del Caribe. Claro. Y para terminar ese tiempo, para ese tema, perdón, para devolvernos a la poesía, pero yo recuerdo mudarme a Estados Unidos, a Houston, y darme cuenta que de Houston a Dallas es más cerca en carro, perdón, es más lejos en carro que de Venezuela, desde una parte de Venezuela a Trinidad y Tobago. Y nadie de Venezuela conoce Trinidad y Tobago. Claro, Nadie. ¿Me claro, entiendes? Era como que Trinidad y Tobago era otro mundo, eso era imposible ir, era carísimo, claro. etcétera. Entonces, sí, estoy de acuerdo. No, aquí igual, aquí por ejemplo tú te vas a Puerto Príncipe, no lo conoce casi nadie acá. Haití nadie lo Claro, claro. conoce. Haití está 4 horas de acá, de donde yo estoy ahora mismo. O sea, sí, son parte de esa realidad tan extraña, ¿no? Y sobre todo eso de pensar que aquí muchos dominicanos pensamos que estamos como o sea, en Haití puede suceder una matanza, puede suceder una cuestión horrible y pensamos y nos alarmamos realmente no tanto de lo que está ocurriendo en Haití, pero sí pasó algo en Nueva York que está tan lejos o algo que pasó en Europa. Entonces aquí también la información, los medios de comunicación, Mm, como en Haití casi no se reportan noticias, pero se están reportando desde otros sitios, nos alteramos por lo que está pasando en Palestina, por lo que está pasando en otras cosas, pero no por lo que pasa a al lado. 4 o a 3 horas de donde estamos. Entonces a mí me parece una locura, realmente. Yo, yo recuerdo conocer a un dominicano y hay un libro que se llama La fiesta del chivo, que Sí, es claro. de Vargas Llosa sobre Trujillo, Sí, sí. y, y cuenta de la masacre del Perejil, cuando fueron a la frontera, ¿no? Y el dominicano no sabía de esa historia. Sí, Y no. Sí, imagínate, sea, pero este dominicano específicamente, ¿no? Entonces, eh, es curioso como algo tan cercano puede estar tan lejos. sí, 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 que la gente que no lo asocia, entonces como constantemente, bueno, es lo que pasa con la historia. Eh, Joyce decía, la historia es una pesadilla a la que quiero despertar, ¿no? Mm, Pero la historia, sea pesadilla o sea lo que sea, tenemos que conocerla, y lamentablemente eso es uno de nuestros problemas en nuestros países, ¿no? De que repetimos los mismos modelos por eso, porque no olvidamos del pasado y pensamos que todo es futuro, cuando el futuro lo modela el pasado, ¿no? Lo moldea, ¿no? correcto. En tu poesía tratas de, cuando empiezas a escribir, quiero entender un poco tu proceso, ¿no? Dijiste que Ajá. escuchas algo, en el caso de ese poema escuchaste algo, pero en un poema común y corriente, digamos que la idea ya se te vino y empiezas a escribir. ¿Tienes alguna intención en cuanto quiero comunicar un mensaje o dejas más o menos la pluma que te lleve? ¿Tienes algún tipo de estructura? Sí, mira, eso que tú dices de comunicar, creo que podemos partir del mismo hecho. Cuando yo oigo a esta persona que dice eso y eso me crea algo en la cabeza, siento que está comunicando. De alguna manera no estamos, me mandó este mensaje para que yo haga algo con este mensaje. Yo lo veo un poco así, yo no lo veo como una casualidad, una cosa, ¿no? Sino de que hay algo que está comunicando y que necesita que yo lo pase al papel y cree algo con eso. Entonces yo pienso sí que hay como un poco de esa relación cuando tú vas en la calle o cuando tú estás en tu cuarto o cuando tú estás en cualquier sitio y te viene un ritmo, algo como una musiquita, entonces tú sientes, le tengo que dar forma a esto. O una imagen puede ser también, hay imágenes que te llevan a poemas. Yo tengo una imagen que guardo de Texas subiendo por Corpus Christi, hay eh, se ven como todo este llano lleno de molinos de viento eléctricos, esos nuevos, que es una belleza y son muchísimos. Y claro, todo eso te remite a Don Quijote, ¿no? Pero esto fue en el amanecer. Yo estaba cruzando en México y volví a Austin, donde estaba viviendo, y era en el amanecer que volvíamos. Entonces, en el fondo se veía el sol saliendo a partir de eso. Entonces el paisaje es un paisaje que tengo muy patente en la cabeza, que lo tengo muy, muy metido dentro y sé que algo va a salir de poesía de ahí. Eh, pero no lo he hecho todavía, pero sé que va a salir.
Entonces, creo que también hay algo con el paisaje, con lo visual, que también te impulsa a escribir con referencias visuales en el momento. A mí me gusta mucho el arte visual, me gusta mucho la pintura, entonces también mucho de eso me inspira. Y escenas de la calle, qué sé yo, en México yo me acuerdo que en un momento iba pasando en el carro y me volteo y veo a un mariachi peleando con un mecánico y ahí me dio como, aquí hay algo, tú sabes. Entonces, constantemente sí tenemos hay esas imágenes que resultan significativas y que tú sientes que tiene que traducirle en el papel. O sea, que tú tienes tanto el mismo lenguaje, las mismas palabras que tú puedes retomar de alguna parte, que tú Mm. puedes que escuchaste en la calle, pero también que leíste en un poemario. Tú estás leyendo un poemario y de pronto qué sé yo, unos versos te llevan a unas ideas, a concebir algunas cosas o aprendes de alguna manera leyendo otro poema cómo tú puedes desarrollar un poema, que eso pasa muchísimo, por eso también leemos, porque aprendemos forma, aprendemos estructura. Entonces, constantemente yo creo que el afán del poeta es la curiosidad, está despierto, está alerta, ¿no? Porque la vida está pasando continuamente. No es como que viene en un momento determinado. Hay momentos de intensidad, pues la poesía es muy intensidad. Entonces hay momentos en que tú estás a flor de piel y todas estas cosas te llegan más profundo y tú lo escribes. Puede ser Sí. cuando muere alguien, ¿no? Cuando te enamoras o o durante la ruptura o cuando está caliente y siempre hay algo. Entonces esos momentos están siempre ahí porque la vida siempre está ahí y al final la poesía es un poco trasladar la vida al papel, ¿no? Mm. Eh, de eso se trata. Son dos, porque también has escrito cuentos cortos y otras cosas fuera de la poesía. Sí. Son dos partes diferentes en tu cerebro. Ah, sí, claro, la poesía decide. Yo tengo un libro ahora que sale que se llama Desarmando la biblioteca de mi padre y Ujú. tiene en la portada un gato y no es muy casual porque el primer poema habla de eso, de que la poesía es como los gatos que viene cuando quiere. O sea, depende de cuando ella quiera, no, tú puedes esperarla, ¿no? Puedes esperarla y tener todo preparado para cuando llegue, pero cuando quiera. Mm. Y uno a veces es terrible porque no llega y se sufre mucho, ¿no? Eh, pero la prosa en mi caso es más una cuestión de trabajo y de sudor, de dedicación. La poesía también, y la poesía de hecho mucho más trabajo y dedicación, pero con ese trabajo y dedicación yo puedo hacer prosa. Con trabajo y dedicación yo puedo hacer el poema y construir un poema, pero quizá no tenga poesía. Mm. ¿Tú me entiendes? Entonces la poesía Sí. depende de ese misterio, de esa cosa mágica, de esa chispa que, que a veces uno le envidia qué sé yo, hay gente que te escribe un poema así de pronto, en 2 minutos, un estudiante de un colegio te escribe un poema y tú dices, wow, qué poema más bueno, y tú tienes 4 meses trabajando en un poema y tu poema no tiene nada de eso, pero ese lo logra en una cuestión espontánea, así. Entonces, eso es lo que pasa con la poesía. Un cuento nunca te pasaría eso, o un pasaje de una novela, porque eso Claro. requiere trabajo, requiere unas técnicas, requiere ciertas cosas. O sea que yo diría que por esa cuestión de brevedad y de intensidad, sí, la poesía tiene ese detallito que es como mágico, ¿no? Que, que el otro no tiene, porque es por una cuestión de extensión, por una cuestión de qué sé yo, que tú estás desarrollando personajes, tú estás desarrollando cosas que requiere un poquito más de intelecto, ¿no? De racionalizar ciertas cosas, mientras la poesía es más una cuestión intuitiva, mágica, como te digo. Y yo creo que más intensa también, en parte por lo breve, pero yo recuerdo no sé si has leído a Piedad Bonet, una Sí, autora. sí, claro, sí, la Y conozco. bueno, te sabes, y muchos de los que nos escuchan van a saber la historia de su hijo, Ah, esquizofrénico, y que se suicidó. Y ella no había escrito una novela o una historia como la que escribió en Lo que no tiene nombre.
hasta que, por supuesto, sucede lo de su hijo, y ella decía que no podía hacerlo poema, porque era demasiado doloroso, era demasiado Ok. intenso, no, para poder escribirlo. No, pudo escribir, parece quizás no intuitivo para muchas personas, pero pudo escribir 200, 300 páginas, lo que haya sido, sobre esa experiencia, pero escribir unos versos era demasiado intenso, por lo tanto ella decidió coger esta ruta. Y siempre se me quedó grabada esa historia, pero que muestra mucho la diferencia entre ambas sensaciones, creo yo. Sí, yo creo que yo diría que como tú puedes escribir poesía del dolor cuando tienes el dolor, pero yo creo que, por lo menos en mi caso, escribir sobre una experiencia, escribir sea narrativa o sea una crónica o lo que sea, en prosa, ¿no? Para decirlo de alguna manera, me requiere un distanciamiento, ¿no? Un distanciamiento del tema, de manera Claro. que yo pueda ironizar, de manera que yo pueda hasta reírme de la situación, porque yo siento que cuando puedo reírme de la situación es cuando he podido como lidiar con la situación, que ya puedo lidiar. Pero la poesía no implica eso, la poesía implica que tú puedes escribir pese a que la situación te está destruyendo, ¿no? Mm, O sea, tú puedes que estar escribiendo del dolor, ¿no? Y yo creo que la poesía sí está más cercana a eso, está más cercano a esos momentos y esas cosas, a ese momento en que la gente no entiende. O sea, cuando tú te sientes a escribir prosa, claro, hay algo que te lleva y todo eso. Pero cuando tú te sientes a escribir poesía, a veces tú no quieres escribir poesía. O sea, la poesía te lleva porque te obliga, ¿no? Te sienta ahí a escribirla. Pero yo te digo lo nuevo, lo del gato. Cuando viene, hay que recibirlo. Y cuando viene, no es como que en muchas oportunidades tú dices, sí, alegría, alegría, qué bueno que llegue. Pero también viene con dolor y viene mm, con esas posibilidades de mostrar esas heridas que vuelven a sangrar, ¿no? Y es horrible, de verdad. Entonces yo, claro, yo lo entiendo totalmente. Porque yo sí siento, por lo menos en mi proceso, porque no sé, no sé otra gente. Tú mencionaste a los rusos, yo estaba pensando en Dostoyevsky que ujú. se amarraba de la silla para escribir. Tortura en vida. Claro, Eh, claro, entonces eh, es complejo, sí, sí. es bien complejo. Y cada quien tiene su proceso, que también, pero por lo menos por lo que yo he entendido, yo lo diferencio así. ¿Crees que, pero pues esa historia de Dostoevsky y otros autores que tienen, que han expresado el dolor de expresarse, vamos a decirlo así? ¿Crees Ajá. que en parte es eso, que es un mini exorcismo de emociones, por decirlo así? Porque algo que me gusta, te estuve leyendo eh, hace un par de semanas y siempre hay una verdad que no puedo, no pude haber explicado, pero te la puedo contar con el poema. Mira, este poema y vas a entender lo que, no lo que Ah, quiero claro. sentir. Entonces, el Sí, sí. poder traducir un sentimiento extremadamente abstracto, de repente en una poesía, un poema, Claro, claro. Me parece es... sí, como una buena definición de poesía, sí. Sí, eso de que una cosa que solamente tú puedes explicarla con mostrando el poema. Me Sí. parece buena definición esa de la poesía. Sí, claro. O sea, hay cosas que realmente hay gente que se vuelve profesional explicando los poemas, interpretándola y eso. Pero a veces eso es lo que está ahí. Es lo que se quiso decir ahí, que a veces por eso a veces los poetas acaban convirtiendo a este personaje, ¿no? Para ir a eventos, para hablar sobre cosas, Claro. eh, porque realmente no saben lo que están haciendo. O sea, como que yo no, esa idea de ser consciente de todo lo que hizo me parece horrible. Hay un poeta francés que viene de una tradición muy racional, que es Paul Valéry, que sí, te podía explicar todo eso y le buscaba la vuelta, pero también se daba cuenta al final que sí, que faltaba ese elemento extraño, de magia, Mm, que uno no puede definir realmente, eh, que está más allá de la palabra, de hecho. Entonces es una cosa horrible, ¿no? No saberlo, pero también hermosa, porque eso hace que se vuelva un género interesante y que la gente mm, siga interesada en eso. claro. Sí, ¿Quiénes muy fueron? humano, ¿no?
En ese aspecto, ¿quiénes fueron, a quién leyó Frank Baez en su infancia? Ahorita que tu padre tenía esa biblioteca inmensa, ¿no? Entonces, Ah, no, claro, sí, inmensa para un niño, ya cuando uno con la edad dice no era tan grande. Pero en ese momento yo me acuerdo, yo veía todos esos libros y decía, wow, ¿cómo lees todo eso? ¿Cuánto me tomará? ¿No? mm, No lo veía así. Sobre todo por eso, porque tú ves a tu padre como modelo, ¿no? Y piensa que se supone que uno va a crecer y que va a hacer ciertas cosas. A ver, sí, no, yo crecí como que no voy a sonar como muy iconoclasta ni nada de eso. O sea, tú te lees leyendo, tú empiezas leyendo, qué sé yo, la Biblia, La Mil y una Noche, tú sabes, todos esos libros como importantes para la cultura, ¿no? Y claro, yo me acuerdo también de las lecturas del colegio, los libros que estaban en casa. Me acuerdo en un momento que nos tomó con unos amigos leer la Divina Comedia porque nos interesaba la parte del infierno, ¿no? Que mm, le llama la atención a todo el mundo y que bueno, que es la más genial. Eh, y sí, a mí realmente me impresionó mucho cuando yo leía Baudelaire, me llamó mucho la atención, García Lorca, me llamó la atención, James Joyce, me acuerdo del retrato del artista adolescente, que es un libro que yo vuelvo una y otra vez siempre, y también, qué sé yo, Alejo Carpentier me gustaba mucho, me llamó mucho la atención, todo eso de José Martí, también los dominicanos, Juan Bosch, Salomé Ureña, eran como lecturas que estaban ahí, ¿no? mm. Que, que llamaban la atención, los argentinos, tiene Borges, Bioy, Silvina, con toda esa generación, Cortázar, yo crecí con eso. Entonces, a medida que tú vas creciendo también se va multiplicando eso y vienen cosas distintas. Y me llamaba mucho la atención también la literatura fantástica, ¿no? De ciencia ficción y eso. Yo no soy muy fan, no sé mucho, pero en ese entonces me acuerdo que sí que leía mucho y lo leía porque podía contarle a los amigos las tramas Mm, de, qué sé yo, novelas de Ray Bradbury, de ujú. Isaac Asimov, Philip K. Dick, y entonces tú podías hablar sobre eso y tú resultaba un tipo como interesante, ¿no? Y me acuerdo después, claro, hubo un momento de filosofía en que solamente quería leer filosofía y eso, y leía y no entendía nada, me acuerdo. El ser y la nada, exacto, yo no entendí nada de esas cosas. Entonces, eso es lo que es normal y que es buenísimo que un lector haga eso, o sea, porque es que al final es más el entusiasmo, la pasión de que estoy leyendo este libro, de que estoy Claro. entrando en la cuestión cultural, aprendiendo. Después yo estudié psicología, y me acuerdo que también el psicoanálisis me llamó mucho la atención. Leí mucho a Freud, a Jung, Mm, y entonces, claro, tú sabes, como parte de eso, a ver, o sea, son múltiples lecturas, como tú decís, un escritor es como muy horrible para la literatura, tú decís, como solamente me gustó una cosa. claro, claro. Ah, sí, o sea, que yo creo que la literatura es múltiple, o sea, a ti te gusta Borges y cuando inmediatamente tú dices que te gusta Borges, tiene que decir que te gusta, qué sé yo, Walt Whitman, que te gusta Stevenson, que te gustan todas esas pasiones mismas que tenía Borges y que lo conforman, ¿no? Claro. Entonces, así con todos los escritores, ¿no? Que uno no para. Y bueno, y eso, también tenía como ese afán de cultura, que no sé, con ese interés de que, bueno, cuánto drama, cuánto tragedia me he leído de Shakespeare, cuánto me falta por leer de Shakespeare, como que había eso también, Mm, de que yo me acuerdo jovencito, de que empecé con García Márquez y empecé uno tras otro, cogí a Faulkner y así empecé Hemingway, tú sabes, como sí, que había también como eso de hacer una cultura, decir que, me faltan 5 libros más para leerme a Cormac McCarthy, qué sé yo. Entonces había esa pasión, ¿no? Qué hermosa, ¿no? Hay una imagen creo que en Confieso que he vivido de Neruda, o no sé si en otro sitio, pero que él está en una vidriera de París y están viendo los libros de Víctor Hugo, toda la obra completa,
y están contando los libros que él y Rafael Alberti habían leído. Me falta este, me falta este. Entonces, eso me gusta, como que tú sabes que todavía te falta un libro del autor que te encanta, o tratar de agotarlo, tratar de leerlo todo. Y cuando era joven ya no me pasa tanto por cuestiones de edad, que ya tú tienes que ser más selectivo, porque te das cuenta que no vas a poder leerlo todo. Mm. En esa época yo oía un nombre en una conversación y alguien mencionaba a un autor, Michel Foucault, y estaba yo ya buscando los libros en la biblioteca de Michel Foucault, quién es, qué es lo que hace y todo eso. Entonces había mucho de eso de no, de constantemente estar enterado, ¿no? Claro. Estar enterado de qué está pasando y todo eso, de dónde viene tal referencia. ¿Qué pasa con la lectura cuando tú te estás leyendo a cualquier escritor que te gusta, o cuando tú vas a una entrevista de, qué sé yo, de César Aire, y César Aire menciona a tal escritor y tú dices, ah, wow, no he leído a tal escritor, y va y conoce y te va a la obra, ¿no? Entonces, eso. Eh, la, la literatura tiene eso es algo bueno y malo, depende de cómo lo maneje. Lo bueno es que creo que uno puede hacer un árbol genealógico de autores y todos se conectan de una manera u otra, tarde o temprano, ¿no? Eh, Todo el mundo leyó a todo el mundo. Eh, claro. pero entonces el lector está abrumado. No, Ah, no, sí, pero yo lo siento como que una, yo no lo veo yo lo siento rico eso, que tú te sientes como abrumado, porque te da como esas posibilidades de seguir. Triste cuando tú lo agotas y ya no hay más nada y se acabó el agua, tú sabes. A mí me encanta eso, que siempre hayan posibilidades, que todavía haya muchos libros por venir, que tu claro. mesita de noche te llena de libros y tú veas cómo sube, cómo baja, cómo vuelve a subir, cómo vuelve a bajar. Eso a mí me encanta, porque yo pienso que es la vida, ¿no? Es como la vida. Y yo creo que es como inmediatamente tú empiezas, no termina nunca. Y yo pienso sobre todo que cuando más que esa angustia, ¿no? De todos los libros por leer, ¿no? O sentirse abrumado, yo pienso que si uno sigue con esa pasión de cuando se leyó por primera vez a un autor que adoraba, ponte la primera vez que te leíste a Frankenstein de Mary Shelley, Ujú. esa pasión que te dio ese libro, si tú la trasladas al próximo libro que va a leer y todo eso, yo creo que esa misma inocencia, esa misma curiosidad, es hermoso, ¿no? Porque Sí. nunca, si uno mantiene esa esencia, esa ingenuidad, te ayuda mucho. Lo que nos pasa es que empezamos y muchos hacen doctorado y empiezan a leer un montón de cosas aburridas o leemos libros que no son tampoco, que no tienen esa pasión y eso. Pero, pese a eso, siempre tenemos como esa hora que es como la 11 de la noche en que podemos coger el libro que más nos gusta y Claro. podemos dedicarle 2 horas por lo menos a una novela de Henry James, qué sé yo, a un libro de Donoso o de, qué sé yo, de quién, de Bioy o algo así, y volver a sentir esa magia, ese encanto, ¿no? Tomar una tragedia de Shakespeare y volver a sentirse, wow, esta es literatura, aquí estamos en este terreno, estamos pasando. O léete un poemita de Emily Dickinson y ya con eso basta. Mm. Si uno lee un poema de Emily Dickinson todos los días, ya eso basta. Emily fue otra que no publicó nada en vida, si no me equivoco, ¿no? Sí, Eh, publicó en vida, pero de hecho cuando publicó en vida los poemas se los manipularon. correcto. Ponte como que tú escribieras, yo pongo siempre el ejemplo con Emily, es como que tomaran Trilce de César Vallejo y lo pusieran como entendible. Ok. Entonces toda esa particularidad de moderna, vanguardista que ella tenía en su poesía, por ejemplo el uso de los guiones, se lo quitaron cuando lo publicaron y ella se Mm. desencantó y dijo, se joda, no vuelvo a publicar. Y acuérdate que lo interesante de Emily Dickinson es que quien salva realmente los libros de ella La es cuñada, la cuñada, la ¿no? chica de servicio, la Fue criada. ella. Ok. O sea, es una cosa bellísima, ¿no?
que Sí, sí. tiene que te salva el legado literario. Entonces, me parece súper, yo lo adoro. En, en- eh, Saltando unos 100 años, de Dickinson a Baez, si Baez tiene que decir hoy en día cuál va a ser o mejor dicho, cuál crees que es el presente, estado presente de la poesía, y quizá un toque de la literatura, y cómo crees que va a moldearse en el tiempo. Yo no sé, eso es muy complicado, pero como te digo, yo creo que seguimos conectando con Emily Dickinson, entonces hacer lo que esa gente hacía, lo que hacían los clásicos, un poco, porque al final volvemos a tratar los temas, ¿verdad? Todos esos temas del alma, de la vida, ¿verdad? Yo sí entiendo que, claro, el lenguaje cambia, debemos escribir con el lenguaje de mañana, y ese lenguaje de mañana está, de alguna manera, depende totalmente de la tecnología, depende totalmente de los giros lingüísticos, depende del slang, depende de la gente y depende del tiempo. Ujú. Pero a eso, en eso, con ese lenguaje, es que vamos a escribir sobre lo que se ha escrito la vida entera, que es sobre vivir, asombrarse, enamorarse, lamentar la muerte de la gente querida, tú sabes, son los temas, no es que hay tantos temas de escribir, pero claro, lo hacemos siempre con el lenguaje de la época, que es un lenguaje que está mediado por todo esos aspectos tecnológicos, eh, lingüísticos, ¿no? Eh, El ambiente, sí. eh, el tiempo que nos tocó, la época que nos tocó, la época que nos tocó, ¿no? Que al final también tiene que ver con la renovación tiene que ver con gusto también. Mm, Eh, a veces, si a ti te interesó mucho la literatura francesa, tú vas a tender a cierto tipo de forma estética, ¿no? claro. Si te interesa, qué sé yo, la literatura norteamericana, un poquito más contundente en el sentido del lenguaje, un poquito más llano. Entonces ya hay tú vas a trabajar el español, porque estás escribiendo desde el español, tú lo vas a trabajar de otra manera distinta. Entonces también eso influye mucho cuáles son eh, esa búsqueda, ¿no? De cada quien, esa búsqueda estética. Claro. Sí. Quiero tocar un elemento que tú traes en tus escritos, que es un poco no sé, no sé si llamarlo satírica o humor como tal, pero un poco de ese tono eh, caribeño, jocoso, ¿no? De incorporarlo en tus poemas. Yo recuerdo, vamos pasando de un Vallejo a otra, en este caso Irene Vallejo, que ella argumenta en su ensayo, de que el humor dentro de la literatura siempre ha sido históricamente menospreciada. En comparación a otros ámbitos, ¿no? De que, por ejemplo, hasta en el arte en general, si ves los Oscar, no creo que ya este ejemplo, si ves los Oscar, la mejor película siempre es un drama, nunca es una comedia. No importa que también esté hecha la comedia. Eh, Claro. no, la comedia siempre está un poco menospreciada y ella tiene sus argumentos de por qué es eso, pero tú, digamos, tus elementos así, como esa frase de María fumando antes de decirle a José que está embarazada. Ese tipo de comentarios o de escritos son con una intención consciente o simplemente una expresión natural de lo que es Fran Baez como persona, pues. Yo creo que el problema con el humor es que cuando el humor es muy voluntario, es muy a la fuerza, a mí me pasa mucho eso con los comediantes, que a Ujú. veces es tan fuerte, es tan marcado querer hacer reír, que a mí no me hacen reír, ¿tú entiendes? Yo creo que hay algo como involuntario que hace que surja. Ahí hay una preparación, porque acuérdate que todo o sea, la historia tiene mucho de eso. Eh, pero yo creo que hay como ese elemento raro, ¿no? Que hace que te haga reír muchísimo y que yo diría que es disparatoso, infantil, ese desparpajo, Mm. yo creo que tiene que ver con, tú sabes, con romper las convenciones.
Entonces el único problema con el humor es y la comedia en sí, es que trabaja con eso. Entonces imagínate que, ¿cómo tú le vas a dar premio al humor cuando el humor te está des- desarticulando todas las cosas que tú consideras importantes, ¿no? Entonces en una premiación, tú dale un galardón a algo humorístico realmente le quita fuerza a eso que se hizo y se erigió a partir de lo solemne, de creerse ciertas cosas. Con el humor tú no crees nada de eso y tú cuestionas el poder y eso. Pero una premiación se hace a partir del poder, a partir de las elecciones de un grupo de Mm, gente que sabe lo todo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces el humor rompe todo eso. Entonces, claro, el humor pasa para ese tipo de personas, pasa a una tercera categoría, porque claro, no. Entonces, el humor tiene todo eso en contra, pero tiene todo a favor de que es una de las expresiones más humanas, más sinceras, ¿no? claro. Yo veo también lo mismo me pasa con cuando las cosas son muy emotivas, el humor lo que tiene es que te hace reír. Crea eso, crea eso. Y me gusta mucho la ironía cervantina, porque también el humor puede ser que algo te haga reír, puede también, hay que cuestionarlo, ¿verdad? Porque a ti te Mm, puede hacer reír la vulgaridad, sencillamente. O correcto. decir cosas que todo el mundo se ríe de la misma cosa y ya se vuelve un cliché de que, yo digo tal cosa y la gente se va a reír, ¿no? Pero entonces el que sí funciona, esa ironía cervantina que surge de donde tú menos la esperas, que te parece ingeniosa, que te sorprende y después te hace reír, esa es la que me interesa, a mí me interesa esa, más que la mera parodia, porque la parodia tiende a burlarse, ¿no? Del Ujú. otro, ¿no? Y a mí eso no me interesa, no me interesa la burla, me gusta, si nos vamos a reír, nos vamos a reír todo y Punto. en última instancia, si se van a reír, que se rían de mí. Eh, o sea, que no, entonces, porque el humor también puede ser peligroso. El humor puede ser utilizado por los nacionalismos, puede ser utilizado por la dictadura, cuando es de esa manera. Entonces, lo que yo reivindico es el otro humor, esa manera más ingeniosa de reírse, ¿no? Porque Claro. aquí ahí es que viene el punto. Cuando ya tú pones los límites, hay cosas buenas sobre las que reírse y hay otras sobre las que no reírse. Y eso pasa con el humor. Entonces, a veces el humor hay que también, puede ser muy delicado. Es muy delicado en cuanto a la ejecución, ¿no? Entonces yo tengo mis dudas al respecto. O sea, pero como te digo de nuevo, para mí el humor tiene que ver con ese elemento de alguna manera sorpresivo, que viene de donde tú menos lo esperas y que te arranca esa cosa tan natural que es la carcajada, ¿verdad? Que no es como que tú te vas a reír por cuando la audiencia se ríe, Mm. que cuando son las referencias que todo el mundo maneja, ¿no? No, tú te estás riendo porque vino lo desconocido. Y entonces Es, ahí sí me entra. eso también es una barrera que tienes, que el humor quizás de todas las emociones es una de las más colectivas y requiere, ¿no? Sí, Cierta presencia de otras personas alrededor. Si estás uno a uno con un autor, o sea, leyendo, es más difícil generar esa sensación. Entonces, también, claro, si claro. si el humor no la causa, entonces queda como corto, no es el arte, ya Sí, 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 no... y además de que lo bueno con la audiencia es que yo creo que también resulta a veces muy humorístico cuando la gente no se ríe. O sea, a mí me parece como ese anticlimax y eso, como que generar continuamente una risa me parece una manipulación horrible. Entonces, cuando tú logras que realmente la gente no se ría o se ría así como desconcertada, o a mí me gusta, como te digo de nuevo, la sorpresa. Yo no espero por eso es que a mí me parece como que la gente vaya a ver un humorista y yo voy a ese sitio a oír, a reírme, ¿no? Mm, A mí me parece como horrible, es como, yo voy a ese sitio, no sé, cuando la gente va en busca de efectos, ya a mí me parece horrible.
pero cuando va en busca de lo desconocido, sí, porque tú no sabes qué viene. Y eso, lo que sí, eso sí me parece hermoso, ¿no? Cuando tú ofreces lo nuevo, lo novedoso, lo distinto, lo particular, eso sí me interesa, ¿no? Y eso creo que lo vemos bastante en tus obras, porque no es un, ahorita estoy leyendo unos micro relatos que hablan mucho de Ana María Schua, una autora argentina, habla mucho el tema del libro en general es conceptos de la vida, pero manifestados a través de metáforas con el circo, ¿no? Sí. Y me imagino que algo entretenido, para los que no lo han leído, algo entretenido de leer a Frank Baez va a ser cómo se varían, digamos, los temas alrededor de sus obras. Frank, un honor. Segunda vez que hablamos y un placer escucharte. Me gustó mucho. Estaba leyendo el libro, tu libro que tengo aquí para dárselo a la gente también, la trilogía de los festivales. Estuve leyendo Ah, allá, sí. que lo compré allá aquí, pero allá, aquí, en Houston. Sí. Eh, Ahora muy- sale una versión nueva en Argentina, de En Rosario no se baila cumbia, que es la primera parte, y está reescrita. A mí yo tengo esa mala costumbre de reescribir mucho. bueno, Pero bueno, sí. Ese sale ahora, antes de que ok, termine la... Sí. perfecto. Bueno, Frank, nuevamente, muchas gracias por venir. Seguiré apoyando tu trabajo y seguiremos en contacto para cualquier otro proyecto más adelante. Ah, no, igual, Ricardo, muchas gracias por la oportunidad, de verdad, muchas gracias por apersonarte allá a Imprint. Fue una noche muy bonita, de verdad la pasé muy bien y por el interés, porque, o sea, viniste donde mí y te interesaste. Gracias por la pasión y por el entusiasmo y nada, cualquier cosa a tu orden, de verdad, y muchas gracias por el espacio. Gracias, Frank. Saludos.